Número de participantes. Okay. Ya nos estamos acercando al número de participantes, así que vamos a ir empezando con nuestra dinámica para aprovechar al máximo el tiempo. Bueno, siempre es un reto hablar de estos temas a nivel virtual. Obviamente cuando hablamos de liderazgo y nos podemos ver y tocar, es mucho más fácil entender muchísimas cosas, pero por el perfil que tienen ustedes para estar en este programa, estoy segurísima que le vamos a poder sacar al máximo el provecho de este encuentro. Entonces, tenemos alrededor de hora y media para desarrollar ciertos componentes teóricos asociados al liderazgo. Ya vamos a ver cuál es el propósito de la sesión, qué punticos vamos a estar conversando, y después vamos a tener más o menos una media hora para que puedan participar de manera dinámica. Es decir, no esperemos a llegar al final para hacer preguntas. Si tienen una pregunta puntual con algo de lo que estemos hablando, háganla de inmediato. Utilizando Zoom pueden hacer uso de las herramientas que el mismo Zoom tiene para levantar la mano, etcétera, etcétera. Sin embargo, sin ningún problema también, si ustedes abren su micrófono, yo voy a estar pendiente y pueden participar. Voy a tener el chat, me cuesta un poquito estar viendo el chat al mismo tiempo y poder pasar la presentación, pero bueno, voy a estar pendiente también del chat. Si ustedes ven que alguien hace una pregunta por el chat y no la atendí, también me ayudan a moderar un poquito eso, ¿ok? Unas caras conocidas por aquí, en verdad, y otras caras nuevas. Hablar del liderazgo, yo podría decir que es un tema que está un poco de moda, sin embargo, vamos a ir un poquito más allá a lo que es esa moda asociada al liderazgo, esa gran palabra que decía, bueno, el liderazgo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Entonces, lo que vamos a hacer hoy, entre otras cosas, es vamos a explorar diferentes acercamientos y características vinculadas a procesos de influencia y selección de conductas asociadas al liderazgo. Cuando Génesis leía, bueno, ¿quién es la profesora? Decía, bueno, sí, ella es especialista en el área de liderazgo, ha participado en programas de liderazgo, bueno, no les dijo, pero mi línea de investigación en la Metropolitana Juvenil. Sin embargo, yo me he dedicado en estos últimos años a romper algunos mitos asociados a ese liderazgo que en muchos momentos hemos hasta malinterpretado. Entonces, hoy vamos a hablar de esos acercamientos. Vamos a estar tocando algunos aspectos, vamos a hacer una conceptualización, una construcción del concepto entre todos, vamos a hablar de algunas lecciones asociadas al liderazgo, implicaciones del liderazgo, vamos a hablar de liderazgo y seguirazgo como dos términos complementarios, donde debemos poner una lupa especial al tema del seguirazgo. Vamos a hablar de grupos y de equipos y, bueno, de las funciones del líder. ¿Qué van a encontrar? A lo largo de la presentación hay dos momentos donde pongo en la lámina un icono de una cámara web. Ahí me encantaría que prendan la cámara. Si no están vestidos acordes a la ocasión, no, eso en verdad no es importante, pero sí me interesa en esos dos momentos poderles ver las caras. Y en otro momento van a ver en donde tenemos unas preguntas, van a ver otro icono que son como 3 personas hablando. Eso quiere decir que en esos momentos, hola Jesús, que en esos momentos vamos a discutir un poco sobre esa pregunta que les estoy compartiendo. Entonces, básicamente esas son como las instrucciones sobre cómo va a ser nuestra dinámica. Repito, me encanta el tema de participación, así que siéntanse en la libertad de hablar y participar, interrumpir, etcétera, etcétera. Ok, Carlos, ponte una frenera, ponte una frenera. Son 2 momentos mínimos, pero sí, en verdad me encantaría que la mayoría de los que el internet se los deje puedan prender la cámara. ¿Ok? Ajá. La primera pregunta, ¿ves? Este es el icono que yo decía, cuando veamos ese icono, los quiero escuchar. Tenemos prácticamente, bueno, año y medio en donde hemos migrado a estos encuentros a distancia.
hemos aprendido a mantenernos conectados a pesar de la distancia sí, y esa distancia que debemos guardar entre nosotros. Sin embargo, uno de los grandes retos de este tipo de encuentros y talleres es lograr una verdadera participación. ¿Ok? Sé que en grupos como este, que son grupos de personas que participan normalmente en distintas áreas, es un poco más fácil que lo que me puede pasar de repente en una clase normal, pero sí me encantaría escucharlos. Entonces ya saben, cuando hablamos de eso, voy a leer el chat, voy a abrir chat para ver quién quiere hablar por aquí y quien quiera abrir su micrófono también lo puede hacer. ¿Qué se me ocurre entonces cuando escucho la palabra liderazgo? Por aquí nos ponen influencia, trabajo en equipo. ¿Qué más? ¿Qué más? Este es lo primero que se les ocurre. Cuando escuchamos la palabra liderazgo, ¿qué se me ocurre? ¿Qué viene a la mente? Persuasión y convencimiento, profe. Persuasión y convencimiento. Muy bien. ¿Qué más? Dar. Servicio. Dar. Líder. Ayudar, guiar. Objetivos, factor de diferencia. Sí, Arturo creo que es el que está hablando. Adelante. Ok. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, una persona que se enfrenta, que trabaja con un equipo para un fin determinado. Es la capacidad es la capacidad de influir, organizar y motivar a un conjunto de personas. Ok, palabras claves asociadas al liderazgo. Por ahí entonces, primero, había Arturo, si no me equivoco, había hablado de equipo y ahora estamos hablando de influencia, de motivación. Ok, tengo a Jesús con la mano levantada y a Daniel Alejandro. Bueno, yo opino que ¿se me escucha? Sí, perfecto. Yo opino que el liderazgo es la habilidad de una persona o, o de un individuo que tiene para influir a las presentes y futuras generaciones, Ok, tomando en cuenta que puede ser, es influencer de una manera positiva y y que escucha al grupo de personas que lo siguen. ok, perfecto, muy bien. Muy bien, Daniel. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Dani. Ok. Para mí la percepción de liderazgo viene dividida en 4 palabras elementales, como son el amor a lo que hace, porque un líder siempre ama todo lo que hace, la humildad, porque la humildad en el liderazgo es la clave en el éxito, y yo diría que todo en la vida gira en torno a eso, en realidad. La honestidad, porque los líderes deberían ser honestos, y de por sí la fidelidad, que fue como la última palabra que siempre, bueno, el último elemento que agrego como que ese cuadro principal para todo en esta vida. Y a rasgos generales yo diría que un líder es eso: amor, humildad, honestidad y fidelidad. Me encanta, me encanta, me gusta tanto que las estoy anotando. ¿Por qué las estoy anotando? Porque vamos a hablar durante este encuentro de esos aspectos y quiero retomarlos justamente en momentos específicos. Amor, humildad, honestidad y lealtad. ¿Lealtad fue la otra? Fidelidad. Pero sí, Fidelidad. bueno, viene ligado a la lealtad también. Lealtad, fidelidad. Ok, voy a leer un poquito lo que me están poniendo en el chat. En el chat hablamos de factor de diferencia, objetivo, trabajo en equipo, guiar, ayudar, orientación, lograr objetivos en conjunto, motivar a un grupo a lograr objetivos, persona que ayuda a su grupo a avanzar a su objetivo, un líder debe ser prudente. Ah, Samantha, muy bien, voy a poner aquí también prudencia para ver cómo eso influye en el liderazgo. Fíjense. Y hay muchas palabras que me encanta que hayan salido, porque muchas veces cuando, Daeni, cuéntame.
¿Me escuchan? Sí. Vale, bueno, nada, yo quería dar también como que mi opinión con respecto a lo que yo considero como liderazgo, como líder. No sé si de repente, porque bueno, mi opinión puede ser un poco polémica, pero yo considero que los líderes, aunque obviamente para ser un líder positivo se necesita de estas características que estamos hablando, como el amor, la humildad, la honestidad, también tenemos que tomar en cuenta que hay líderes que no tienen estas características y siguen siendo líderes. Ok. Quería como que acotar eso. Y bueno, personalmente digo, o mejor dicho, creo que los líderes, como ya lo dije, bueno, sí, hay positivos, se podrían definir como positivos o negativos, pero lo que los denota como líderes, sean positivos o sean negativos, es precisamente ese factor de diferencia para llevar a su equipo a lograr un objetivo. Ok, ya vamos a hablar qué diferencia a esos líderes positivos y negativos. Que no vi quién era. Adelante. Yo creo que ahí tengo una pequeña disyuntiva con lo que dijo el compañero, porque ciertamente eso va a depender de la percepción que tenga el seguidor al líder, porque o sea, yo creo que nadie sigue a una persona porque se dé cuenta que es malo, porque se dé cuenta que es cobarde, porque se dé cuenta que es mezquino. Yo creo que, ojo, según la percepción de cada quien, a lo mejor la gran mayoría cree que esa persona no tiene esos aspectos positivos, pero sus seguidores algo positivo están viendo en él, que por eso lo siguen. Yo no creo que o sea, vayamos a seguir a alguien o alguien esté siguiendo a una persona precisamente porque no vea nada positivo en ellos. ¿Puedo participar, profe? ¿Puedo participar? Sí, pero no quiero dejar en el aire lo que acaba de comentar, ay, no veo el nombre, Carlos. Carlos, vamos a hablar de eso, ¿ok? Vamos a hablar justamente en algún momento de cuándo, en qué momento esa habilidad de liderazgo, que yo la considero neutra, no es ni positiva ni negativa, porque va a depender de otras cosas. Entonces, sí vamos a hablar de eso. Adelante, Rubén. No, profe, justamente yo creo que suscribo los dos comentarios anteriores, puesto que son posturas, por supuesto, encontradas cuando hablamos del tema del liderazgo, pero justamente se relaciona, yo lo veo en definitiva como una capacidad. No tiene que ver con las consecuencias de las acciones del líder, puesto que pueden ser negativas o positivas. Me imagino que, bueno, a lo mejor eso es lo que vemos más adelante, pero que podemos definir si el liderazgo es positivo o negativo, pero liderazgo puede referirse únicamente o sea, desde mi percepción, por supuesto, justamente a esa capacidad que tiene el líder de motivar, influir, organizar y como persuadir o convencer a otras personas de alcanzar un fin. Ahora, que ese fin sea positivo o negativo para esas personas es diferente, pero el liderazgo es la capacidad justamente de que una persona influya en otra. Lo veo yo así. Chévere, buenísimo. Voy a continuar. Aquí Luisana puso, eso depende del juicio y percepción de cada persona, y sí, ya vamos a hablar de eso. Fíjense, cuando nosotros, aquí esta parte no voy a abrir micrófono, pero sí me gustaría que piensen en estas tres preguntas. ¿Cuáles son las características de un líder? Cuando una persona es líder y cuando no. Y si he sido líder, ¿en qué momento considero que yo he sido líder? ¿Ok? Entonces, vamos ahorita a la construcción del concepto y vamos a ir pensando en eso. ¿Qué características tienes? Muchas las hemos mencionado ya. También han mencionado cosas relacionadas cuando una persona ha sido líder, y ahora piensen en qué momento ustedes consideran que han sido líderes. Fíjense, porque a mí me gusta hablar de esto y ya cuando nosotros buscamos el concepto de liderazgo, todavía encontramos muchos conceptos, muchas conceptualizaciones, en donde se asocia el liderazgo hacia esa persona que va de primero en una competencia, el que manda a los demás, el que, bueno, sí, el que va de primero como o en un partido político, o hay muchas definiciones que ponen al líder por encima de un grupo de personas. Me gusta mucho lo que recogí de las intervenciones de ustedes, porque estamos entendiendo que el liderazgo es un proceso sumamente importante en la gestión de equipos, pero que nos hace parte del equipo, ¿ok? Incluso cuando nosotros eso de Google lo llevamos a imágenes, todavía encontramos esa típica imagen de los muñequitos de colores en donde va uno de primero
y ese de primero o está encima de una flecha y les dice a los demás por dónde es el camino, cosas así. Sin embargo, cuando avanzamos en la evolución del concepto, este es un concepto que tiene años construyéndose, nos encontramos con distintas cosas. Antes de verlo, me gustaría que viéramos este video. Y así, como les pedí que piensen cuándo han sido líderes, vamos a asociar cuándo hemos sido líderes con lo que vamos a ver a continuación. Ok, cuéntenme un poquito. ¿Qué vimos ahí? ¿Qué pasó? Había un problema. ¿Cuál era el problema? Ya voy a abrir el chat. No tengo cámara en mi computadora, no importa, no hay ningún problema si no tienes cámara. ¿Cuál era el problema? Carlos. Yo. Tú abriste el micrófono. Pero nada más está en stand-by. Bueno, había un árbol atravesado, ¿no? Creo que es lo que vi porque lo vi chiquitico, en la calle. O sea, había un árbol atravesado en la calle. Un árbol gigantesco, Carlos. Enorme. Una cosa así Sí. como una ceiba, que es un árbol gigantesco de varias toneladas atravesado totalmente en una vía. Lo que hace que haya un problema que hay que resolver. ¿Quién debe resolverlo? Disculpa, no escuché. ¿Quién debe resolverlo? Bueno, es un problema en común. Deben resolverlo todos. Todos los afectados. Ok. Sin embargo, muchas personas están sentadas esperando a que venga alguien a resolverlo. Así es. ¿Ok? Y eso es lo que suele pasar en la mayoría de las ocasiones. Estamos sentados esperando a que venga ese líder a resolver el problema. Ese líder es a quien le corresponde. Pues en este caso, si son las autoridades que deben venir a resolver el problema. Luisana nos pone, el líder logra motivar a su equipo mediante el ejemplo, no solo decir lo que deben hacer, sino hacerlo. Se me fue. El niño influenció en las demás personas a mover el árbol. Así se puede decir que un líder es aquel que motiva a sus compañeros a alcanzar objetivos y resolver inconvenientes. Muchas veces pensamos que ese líder tiene una forma específica y que ese líder es una persona con ciertas características que va a venir y va a resolver el problema o nos va a decir cómo resolver el problema.
Y en este video, tal cual, un video que representa el liderazgo transformacional, vemos cómo en una persona que no suele ser el típico perfil de líder, empieza a tener una acción directa que lleva a todos a darse cuenta cómo tener un objetivo común y a trabajar en pro de ese objetivo. Y entonces hablamos de influencia y hablamos de muchos aspectos de los que ustedes han mencionado. Hablamos de humildad, un niño que ha podido resolver el problema para sí. Su objetivo personal era llegar a algún sitio que parece su escuela, pero él estaba en un autobús. Él ha podido perfectamente pasar el árbol y agarrar el autobús que está más adelante. Sin embargo, decide tener acciones contundentes para lograr un objetivo compartido. Si nos ponemos a ver, la fuerza de un niño alrededor de 6 años puede haber tenido mecánicamente o físicamente hablando algo que ver con el movimiento del árbol. Imposible. Ese niño no movió ni la tierra que estaba en la corteza del árbol. Sin embargo, logró que entre todos se alcanzara el objetivo. Jesús, ya te voy a dar la palabra. Fíjense. Me voy a ir a un poquito a los conceptos y después vamos a seguir conversando. Chavenato nos dice, muy recomendado para temas de liderazgo y de gestión de equipos. El liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación dirigida a través de procesos de comunicación a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. Es decir, hay ciertas situaciones o circunstancias que hacen que una persona pueda tener influencia interpersonal con el resto del equipo para alcanzar objetivos. Ese concepto lo vamos a seguir complejizando. Guzmán y Jiménez nos dicen que es un proceso estrictamente humano. ¿Okay? Se ha hablado de liderazgo entre otras especies, nosotros no vamos a hablar ahorita de ese tipo de liderazgo, sino nos vamos a quedar con que es un proceso humano, que es irrenunciable y que no implica una postura, sino un compromiso, una responsabilidad y una obligación. ¿Okay? Un compromiso con lo que debemos alcanzar, con lo que queremos alcanzar. Blanchard, también altamente recomendado, mucha bibliografía que si les interesa el tema los puede ayudar a profundizar muchísimo. Nos dice, y aquí tenemos cosas claves, es la capacidad de influir en personas y organizaciones para que liberen todo su potencial y este redunde en mayor bien para todos. El liderazgo debe tener un propósito más allá del alcance de objetivos. Entonces, es lograr influir en ese grupo de personas o de organizaciones para que sean la mejor versión de sí mismo y puedan, si bien es cierto, alcanzar objetivos, ir un poquito más allá. De ahí, vamos a ver, entonces, un líder es una persona que en un momento o circunstancia específica, y fíjense que Chavenato nos los dijo desde el principio, en una situación quiere decir que no es aplicable a todas las situaciones o todas las circunstancias. Tiene la capacidad de alinear objetivos individuales de los integrantes de su equipo para lograr que saquen el máximo potencial en ese proceso de influencia. Cuando hablamos de alinear, la imagen que se me viene a la mente es, imagínense que todos vamos en un barco de remos gigantesco de estos de la época romana, ¿ok? ¿Qué pasa si todo el mundo está moviendo los remos de una manera descoordinada y hacia donde quiere y como quiere? ¿Qué pasaría con ese barco? ¿Llega a alguna parte? ¿Alguno ha tenido la oportunidad de remar en una canoa? ¿Sí, Rubén? No se va a hundir el barco, profe. No se va a hundir el barco. No se va a hundir, pero pueden ocurrir varias cosas. Que se canse todo el mundo y el barco quede a la deriva, que el barco no llegue a ningún lado y que se rompan los remos por el desgaste. Okay. Pero el punto es que va a ser infructífero remar sin coordinación.
y que el barco, tal cual como están diciendo sus compañeros en el chat, o se quede estancado o empiece a dar vueltas. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos ciertos objetivos a donde queremos llegar, va a ser muy difícil alcanzarlos si estamos estancados en un mismo sitio o si estamos dando vueltas sobre el mismo barco. Entonces el liderazgo sería la influencia interpersonal en una situación que hace que las personas liberen su potencial para conseguir un bien común. Sí, tal cual. ¿Por qué hablamos de alineación? Y les voy a mostrar dos imágenes que literalmente se los hice a la antigua. Ok, vamos a ver. Vengan aquí. Ok, aquí. Imagínense que todas estas flechas corresponden a alguien del equipo. ¿Ok? Esos son objetivos personales. Los objetivos personales, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Si nosotros estuviésemos hablando de un deporte, por ejemplo, estamos hablando de fútbol, de repente es más fácil que les hable de fútbol que les hable de rugby, ¿me entienden? ¿Cuál es el objetivo del delantero? Ayúdenme, muchachos, objetivos del delantero. Llevar el balón hasta la zona de gol. Meter gol. Okay. Objetivos del portero. Proteger Detener los la goles del zona de rival. gol. Ok, objetivos del defensa. Proteger la zona de gol. Defender que los delanteros no se acerquen a la zona de gol. Objetivos en los medios. Medio campo. Armar las jugadas para que por lo menos se produzca el gol. Ah, Ok, exactamente. cada uno de estos, y las personas que pertenecen al equipo, no solo los jugadores pertenecen al equipo, es decir, no solo los jugadores están montados en ese barco. Si cada uno está pensando en sus objetivos personales, por ejemplo, yo soy el arquero y yo estoy pensando, por aquí no van a meter gol, por aquí no van a meter gol, por aquí no van a meter el gol, y estoy enfocado en mi objetivo, pero no estoy alineado con mis compañeros, puede que se logre mi objetivo. Sin embargo, como barco, podemos estar estancados o dando vueltas. ¿Ok? Cuando hablamos del proceso de influencia del líder, que logra alinear los objetivos personales, lo que termina pasando es algo parecido a esto. ¿Ok? En donde todo el mundo mantiene sus objetivos. Es importantísimo que tus objetivos personales se mantengan. Y no nada más tus objetivos. Tus objetivos, lo que a ti te motiva, lo que te mueve pertenecer a ese equipo, etcétera, etcétera. Pero eso debe estar alineado con los objetivos compartidos. ¿Cuál es el objetivo en un partido de fútbol? ¿Cuál es el objetivo? Ganar el partido. Ganar lo que va a hacer Messi en el PSG. Metiendo goles. Metiendo goles. Metiendo goles, nada más metiendo goles. Sí, metiéndole 8-2 como le hicieron a Barcelona. Ganar. Lo que va a ocurrir de ahora en adelante con el Paris Saint-Germain. Ok, no vamos a entrar en temas delicados y que pueden traer diversas opiniones. Ajá. Hacer goles y empiecen a hablar de fútbol porque Sí, termina para llorando. ganar. Gana un partido de fútbol anotando mayor cantidad de goles de los que anota el equipo contrario. Entonces, yo tengo que estar muy pendiente de mis objetivos personales, ¿ok? Yo, dentro de mi posición, dentro de mi rol, ¿qué me corresponde hacer? Pero entender que mis objetivos personales están suscritos a los objetivos de la organización, a lo que yo llamaría a la causa, ¿ok? Entonces, si yo sé que mi objetivo como portero es que no metan goles por mi arquería, pero al mismo tiempo sé que el objetivo de la organización es ganar y para ganar debemos evitar que nos metan goles, yo logro coordinación y logro mantenerme en un proceso de comunicación con todas las personas que están en el equipo. Entonces, ¿qué nos decía? Y fíjense qué nos decía Blanchard. Todo el mundo hablaba del alcance de objetivos y Blanchard nos decía algo más allá que los objetivos, que es lo que se llama la visión. ¿Ok? ¿Qué es la visión? Un objetivo a largo plazo, un sueño, a donde quiero llegar. ¿Por qué? Porque si yo como equipo me quedo pensando en el objetivo y me quedo pensando, por ejemplo, en ganar, y voy a seguir hablando de fútbol, pero no con las intensidades con las que están en el chat, y solamente estoy pensando, por ejemplo, en el partido, imagínense que pase algo como, bueno, el objetivo es ganar,
estamos jugando la semifinal, yo voy a meter a mis mejores jugadores y tengo a un gran jugador que es una pieza muy clave en la posición que ustedes quieran pensar. No voy a decir tampoco el nombre del jugador. No, sabemos de quién habla, profe, no se preocupe. Ese jugador tiene una lesión, ¿ok? Si yo lo meto a jugar este partido, va a terminar de hacer la lesión, pero nos va a ayudar a ganar el partido. Ganamos el partido, es decir, ganamos la semifinal, pasamos a la final, pero por el tipo de lesión del jugador, en la final no tenemos un buen equipo. Eso es lo que ocurre cuando yo estoy pendiente de los objetivos y no pendiente de la visión. ¿Sí me siguen con eso? Cuando yo estoy pendiente de la visión, yo puedo estratégicamente decir, ok, ¿cómo puedo mover mis piezas para lograr los objetivos sin poner en riesgo el objetivo a futuro? ¿Qué es esa visión? ¿Y en dónde entra la misión en esta flechita? En lo que nos convertimos. O sea, la misión va desde aquí hasta lo que nos lleva hasta aquí. La misión es nuestro, sí, quiénes somos. ¿Ok? Importantísimo. Muchas veces nos quedamos pegados viendo los objetivos que son los que tenemos más cerca de nuestras narices. Y eso hace que nuestros equipos se queden también estancados. Porque pueden alcanzar el objetivo, pero no tener entonces las capacidades de dar el siguiente paso. Cuando hablamos de liderazgo, tenemos la capacidad de influir entonces en esos jugadores para que saquen su máximo potencial, para que den lo mejor de sí, a la vez que están coordinados, alineados hacia dónde van, saben cuáles son sus objetivos en distintos plazos, a corto, a mediano y a largo plazo, y logran tener un desempeño eficiente. ¿Ok? Fíjense que importantísimo. Y lo mencionó Chavenato cuando nos decía en una situación específica. El líder es él y su circunstancia, él o ella y su circunstancia. No hay líderes universalmente buenos para todas las circunstancias. Uno de los grandes errores asociados al liderazgo que ha evolucionado con el concepto y ya hoy en día nos hemos dado cuenta que esto es así, pero sí podríamos decir, y si ustedes buscan bibliografía de los 90, pueden encontrar cosas como que, bueno, un líder es esa persona que puede estar por encima de los demás y que se adapta a todo y que es bueno para todo. No existen líderes universalmente buenos para todo. Yo puedo tener un gran líder en el área, por ejemplo, política, y me lo llevo al área empresarial y no funciona. ¿Ok? Puedo tener un gran líder en el área y viceversa. ¿Ok? En un área específica y no, a juro, va a funcionar en las otras. ¿Ok? ¿Qué nos dice Piñango? Que el profesor Piñango habla muchísimo de esa circunstancialidad del liderazgo. Una persona, que el líder es entonces una persona que en circunstancias específicas asume un papel de influencia sobre un colectivo. ¿Qué sacamos de estos conceptos? Bueno, ¿qué es una circunstancia? Una circunstancia puede ser una organización, el entorno, una tarea, un reto, relaciones personales, un momento histórico, cualquier cosa. Y sí es importantísimo entender que yo no puedo ser igual de bueno en todas las circunstancias. Esto nos tumba un poquito esa visión del líder mesiánico, ese Mesías que va a venir a salvarnos y arreglar todo esto, etcétera, etcétera. Y nos aterriza un poco esa figura del líder como persona que tiene la capacidad de tener esa influencia dependiendo de muchas cosas, de sus capacidades, de los conocimientos en el tema, etcétera, etcétera. ¿Qué sacamos de estos conceptos? Primero, que es un proceso. El liderazgo no es algo que ocurre de un día para otro. ¿Ok? Yo no es que así un día digo, ay, bueno, voy a ser el líder y ya. Es un proceso en donde no es nada más un proceso de aprendizaje, hay aprendizajes, pero también es un proceso de construcción y de evolución del desarrollo del equipo. También sacamos que es entre humanos,
se habla de liderazgo entre las zarigüeyas, entre leones, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a quedar con que es un proceso entre humanos. Hay un proceso de comunicación, y esto es importantísimo. Muchas veces hablamos que el líder es aquel que es un gran orador. No tienes que ser un gran orador para ser un gran líder, ¿ok? Pero sí tienes que ser un buen comunicador, ¿ok? Y todo comunica, los silencios comunican. Ha habido grandes líderes con problemas para la oratoria, pero que saben conectarse y comunicar sus ideas. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener esa influencia, yo debo comunicar qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde vamos, cuál es la visión, cuáles son los próximos pasos, cómo hemos evolucionado como equipo. Se habla de liderazgo, se hablan de procesos de feedback y retroalimentación. El líder debe saber tanto dar como recibir feedback. Entonces hay un proceso de comunicación integral que debe estar muy enriquecido. También hablamos entonces de influencia, salió muchísimo entre los conceptos, tanto dados por ustedes como por los teóricos, el tema de la influencia, y ya vamos a desarrollar un poco más la idea de la influencia, que se aprovecha el potencial. Cuando nosotros aprovechamos el potencial es conocer qué aporta cada quien, conocer a mi equipo y pedirle a cada uno de los integrantes de tu equipo esas cosas en los que tienen que dar, ¿ok? Es decir, si yo sé que tú eres muy bueno en el área de organización, voy a aprovechar tu potencial en esa área. O si yo sé que tú tienes la oportunidad y tienes la capacidad de desarrollar ciertas habilidades, te puedo retar para que las desarrolles, pero voy a aprovechar tu potencial, ¿ok? Cuando hablamos de liderazgo, y ya lo vamos a comparar con otras formas de organización de equipos, yo tengo que conocer a mi gente, ¿ok? Y por eso hay un gran... sí, es muy valorado la relación directa, ¿ok? Y los grandes líderes buscan conocer a sus equipos de trabajo de la mejor manera y de la manera más cercana, o apoyarse en otros, si son grupos muy, muy grandes, apoyarse en subgrupos para poder tener ese conocimiento más directo del individuo. Otra cosa que está en estos conceptos es el alcance de objetivos y más, vamos entonces hacia esa visión. Hablamos de compromiso, de responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad no es nada más el cumplir con lo que dices, porque una persona responsable es una persona que hace lo que le corresponde hacer, pero una persona responsable también es aquella que asume las consecuencias de sus actos, y no nada más de sus actos, asume las consecuencias de la gestión de su equipo, ¿ok? A veces a mí bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con equipos, sobre todo eso lo he visto mucho a nivel empresarial, cuando no se alcanzan objetivos y quien lleva el liderazgo de un área dice, es que no lo lograron porque ellos no hicieron tal cosa. Y ahí es cuando tú dices, bueno, ya va. ¿Dónde está la responsabilidad? No de ellos porque no lo hicieron. Ok, ahí es parte de la responsabilidad. Pero de esa persona que tenía el liderazgo de ese equipo, ¿cómo fue el seguimiento para ver si el equipo estaba cumpliendo con lo que debía cumplir, si necesitaba algo en especial, si se habían quedado trancados en un área, etcétera, etcétera? Y otra de los detalles que encontramos en estos equipos es que el liderazgo cambia con las circunstancias. No hay líderes universalmente buenos para todo. Ok, lecciones aprendidas del liderazgo. Y aquí les voy a pedir, por favor, voy a dejar de compartir, y este es el momento donde les voy a pedir que prendan la cámara. Eso no importa, pero ahora sí les voy a prender. Ok, prendan la cámara para ver. Chévere, hay unos que están muy bien, está más cómodo que yo, Carlos. Sí, porque el wifi está fallando y tengo que estar en la sala. Bueno, chévere. Aprovechemos las cosas positivas de estar viendo clases en distintos lugares, porque veo que algunos están cómodamente en sus casas y otros no. Como ¿Sabes que esta es la primera, ¿cómo se dice? La primera
Broma que de verdad me comprometí en ver clases virtualmente, porque odio las clases virtuales hasta la Es universidad. muy complejo, es muy complejo. A mí me ha costado, e incluso ahorita me metí a hacer un diplomado porque dije, bueno, quiero ver también la otra parte como estudiante y es extremadamente complejo. Sin embargo, debemos adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, tenemos que desarrollar habilidades para lograrlo. Así que qué bueno que ¿Qué les voy a pedir ahora que tienen sus cámaras prendidas? ¿Ok? Les voy a pedir, por favor, que pongan la cabeza, y los que no tienen cámara prendida, háganlo también. Pongan la cabeza hacia un lado que se sientan cómodos, derecha o izquierda, un lado, así, pónganse cómodos de ladito, de lado, así, ajá. Ahora van a cerrar los ojos así y empiecen a verme como en estrellitas, que la pantalla la vean así como con lucecitas, ¿sí? ¿Sí? Okay. ¿Me están viendo? Esto en la calle es como complicado. Sí, así que te recomiendo que te pares de caminar para que lo hagas un momentico, hasta dura unos segundos. Ahora van a poner la boca en trompita. ¿Qué? Boca en trompita, así o sea, adelante. Boca en trompita y quiero que den un beso que suene, un beso. Ahora dale. sí me van a ver raro en la calle. Ahora te van a ver raro, no importa, sea libre. A Héctor siempre lo ven raro. Dale, eso que suene, quiero escuchar esos besos, así. Dale, que suene. ¡Mua! ¡Mua! Okay. Muy bien, ¿lo dieron? ¿Sí? Sí. Muy bien. Cuando quieran pueden apagar su cámara. Lo que les quiero explicar con esto es... Qué vergüenza que yo había dado eso. Una líder que nos influenció lanzó un besito en la calle. No, fíjate, lo que quiero que aprendan de esto es que aprender a liderar es un proceso de aprendizaje en acción. ¿Ok? Ustedes podrían decir, yo les acabo de dar curso teórico práctico de cómo besar, ¿cierto? ¿Consideran que aprendieron a besar? No, la práctica no, pero estamos a la orden. No. Yo acabo de hacer práctica y todo. Curso teórico práctico de cómo besar. Les voy a dar un certificado que ustedes son besadores profesionales por este curso teórico práctico de cómo besar. ¿Consideran que aprendieron a besar? No. ¿Por qué, Carlos? ¿Qué falta? Me faltó la práctica, dice Carlos. ¿Falta la Sí, práctica? de verdad, profe. Sí, falta la práctica. Falta la práctica. Lo mismo pasa con el liderazgo. Que aprender a besar entre 24 no es bueno. Sí, aprender a besar entre 24 está muy raro. Está muy, muy raro. ¿Ok? Mucho. Aprender a liderar es un proceso de aprendizaje en acción. Nosotros podemos estudiar desde la teoría del liderazgo todo lo que quieran. Salgan de este curso y métanse en el otro de Más Ciudadanos, que tiene otro curso genial. Si no se meten en el de la Konrad Adenauer, se meten en el de la CAF, el de la UCAP, la Metro tiene el de liderazgo social y político. Hay millones de cursos y talleres de liderazgo. Y ahí se van a quedar en la teoría. La teoría es muy buena, hay que saber toda la parte teórica, pero aprender a liderar es un proceso de aprendizaje en acción. Hasta que ustedes no asuman papeles asociados al liderazgo para gestionar equipos, no vamos a aterrizar todo esto que vamos a estar viendo, ¿ok? Entonces sí es importante que se lleven, que hoy estamos haciendo un acercamiento teórico a algo que es muy complejo, que es la gestión de equipos. ¿Ok? Porque el liderazgo termina siendo, y les podría decir que ese es el resumen teórico de todo esto, el líder trabaja con gente y esto es la gestión de equipos. Entonces, ¿cómo logramos la gestión de equipos? Trabajando con otras personas. Y trabajando con otras personas, determinando cuáles son nuestros objetivos compartidos, hacia dónde queremos llegar o cuál es la causa de nuestra organización que nos va a mover a estar unidos en esto que vamos a hacer, a emprender acciones distintas, a organizarnos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, aprender a liderar es un proceso de aprendizaje en acción. Es clave identificar y construir relaciones con las personas que integran el equipo. Súper clave. A veces, y ahí se los digo como recomendación, muchas veces cuando he tenido la oportunidad de dar talleres a jóvenes como ustedes que entran en programas como estos, a veces me encuentro con actitudes tipo, bueno, claro, soy yo aquí, el ser superior que quedó en esto. Y nos alejamos de la gente.
Es clave identificar y construir relaciones con las personas que integran el equipo. El líder trabaja con gente. Entonces es importantísimo construir relaciones con la gente. Fíjense, ahí les podría decir, les podría poner un ejemplo, bueno, de un líder altamente conocido en Venezuela, Lorenzo Mendoza. ¿Ok? Si tú vas a cualquiera de las plantas de Polar, tú te vas a encontrar un solo comedor. ¿Ok? Es un comedor donde come todo el mundo. No hay el comedor de los ejecutivos y el comedor, no, un solo comedor. Si Lorenzo Mendoza está en su planta en San Joaquín, que no sé si saben dónde queda San Joaquín, de aquí a Valencia es un pueblo donde venden panelas y hay una planta de Polar. Eso es lo que hay en San Joaquín. Perdóneme si hay alguien de San Joaquín, si lo dije demasiado despectivo, no era la idea, sino que entendamos que es un pueblito súper pequeño, que lo que tiene es una gran planta de Polar. Si Lorenzo Mendoza está ahí, él va a hacer su cola, comer exactamente lo mismo que va a comer el señor que pone las chapitas a las botellas de Malta, ¿ok? Y se va a sentar en una mesa a hablar con quien esté comiendo en ese momento. Eso nos ayuda a establecer relaciones, ¿ok? Muchas veces cometemos malas prácticas como separarnos en espacios en donde nos podríamos encontrar simplemente como seres humanos, como algo como sentarnos a comer. Atenea pregunta, ¿qué pasa cuando las relaciones son muy complicadas dentro del equipo? Al nivel de que llegan a hacer daño. Ok, ahí me estás diciendo varias cosas. Las relaciones, uno va aprendiendo y creciendo con las relaciones. Hay momentos en donde la relación es tan complicada que se rompe. ¿Ok? Y ahí podríamos hablar de digamos que el ciclo de gestión de equipos. Voy a tener por aquí un marcador a la mano para hacerles el cuadrito pronto cuando hablemos de eso. Uno debe, si eres tú quien está liderando el proceso, debes acompañar. ¿Ok? No podemos abrir procesos que no podamos cerrar. A veces cometemos el error de querer gestionar, por ejemplo, relaciones interpersonales entre compañeros de grupo, y lo que hacemos es que abrimos procesos muy complejos en donde termina habiendo más daño que solución. ¿Ok? Mi recomendación en esos momentos es buscar puntos en común, no engancharnos en pasiones, intentar separar qué es lo que nos complica la relación, que muchas veces son temas personales, y aprender a trabajar en lo que nos une. ¿Ok? Otro de los grandes errores es que nosotros cuando hablamos de trabajo en equipo, hablamos de capital social, hablamos de formación de redes, que son cosas importantísimas. La idiosincrasia del venezolano a veces nos los lleva hacia ser amigo de todos. ¿Ok? Y no... ¿Ok? Nosotros debemos establecer buenas relaciones con nuestros equipos. Eso no quiere decir que somos los grandes panas y que todo el mundo tiene que ser pana. Y que si el equipo, por ejemplo, no sale a rumbear juntos, no es un buen equipo. Entonces hay que encontrar el punto. Hay personas que logran ser equipos de alto desempeño para temas específicos asociados al alcance de objetivos, pero no son amigos. Llegar a ese punto sería lo ideal en ese tipo de circunstancias que comentas, Atenea. Es complejo, es un proceso complejo, es un proceso que debe ser acompañado, que requiere de mucha madurez, que no siempre la hay, y que a veces simplemente lo que va a llevar es a disolver el equipo y se van a crear otros equipos. Si seguimos los objetivos planteados, se van a crear. ¿Ok? Otra cosa importante, el poder que un líder ejerce por su posición formal no es suficiente para que otros hagan lo que tienen que hacer. Muchas veces asociamos el liderazgo con un tema de posición, el líder como el que está arriba, el líder como el gran chivo, el chivo de mayor torrente urinario, el chivo, ¿sabes? El que manda, el que... No. Muchas veces dentro de organizaciones, dentro de grupos, las personas que llegan al liderazgo no tienen nada que ver con las personas que tienen la posición formal. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, estamos más enfocados en relaciones interpersonales.
Entonces, muchas veces la posición formal no es lo importante. Y si hablamos de liderazgo por posición formal, que a veces ocurre, y ya vamos a hablar ya les voy a explicar por qué, no es suficiente si yo no me conecto con la gente. Jesús, cuéntame. Profe, Daniel acaba de poner algo en el chat que me causó bastante ruido, y es verdad. Cristiano Ronaldo, el jugador del Real Madrid, claro, no para una polémica ni nada, dijo en una rueda de prensa que no se necesita cenar y juntarse con el equipo para ser compañeros. Y tiene razón, ese mismo año ganaron la Champions y dejó en evidencia que era un gran líder. Y con respecto a lo que usted hablaba hace rato de lo del fútbol, en todo equipo de fútbol hay un capitán. Vendría siendo este el líder, el que hace que jueguen y que él juegue y que todos jueguen y que en conjunto ganen el partido. Ok, no siempre el capitán del equipo es el líder. Muchas veces se escoge al capitán por sus habilidades de liderazgo. ¿Ok? Pero no a juro tiene que ser el capitán. Pero sí, esto que dice Cristiano Ronaldo es extrema verdad. Muchas veces utilizamos cosas como las salidas, las comidas, para que la gente se conozca en otros ambientes y se suavicen y se unan un poco más, pero no a juro hay que hacerlo. Hay personas que en verdad no son amigos, pero aprenden a trabajar bien en equipo. ¿Ok? Entonces, no a juro tiene que ser así. Creo que no siempre hay que ser amigos, eso es tal cual. No siempre hay que ser amigos. La idiosincrasia del venezolano nos hace pensar que el líder tiene que ser el amigo de todos. Incluso, acuérdense que nosotros tenemos una cultura que le da mucha fortaleza al carisma del líder, y a ese líder carismático, ese líder chévere que a todo el mundo le cae bien. No es nada más el ser chévere, el ser amigo de todos o el tener ese carisma lo que te lleva a tener el proceso de influencia en el equipo. ¿Ok? Y lo que te lleva a alinear las acciones, lo que te lleva a que la gente saque su máximo potencial. Esa es una manera de hacerlo, que no está mal, funciona. Realmente a ellos les atañe está en el campo de fútbol para ganar y jugar. Y ese es el momento determinado en el que ellos se van a enfocar todos. Todos van a orientarse hacia el fin último que es ganar. En cambio, ya las salidas y las otras cosas que si bien es cierto puede complementar, pero no es determinante porque no es el campo de fútbol, no es lo que va a hacer que ellos realmente. Tal cual, las salidas y esas otras cosas, y hay muchas cosas, sí pueden tener una influencia porque nos pueden acelerar procesos, ¿ok? Déjenme, estoy haciendo una curvita, aquí tenemos norming y el desempeño. Ok, ya les voy a explicar un poquito cómo es la evolución en la gestación de un equipo, por qué etapas pasa y por qué a veces cosas como las salidas pueden ayudar, pero es muy importante entender que eso me ayuda de la misma manera que ustedes han escuchado cuando a los grandes gerentes de las compañías se los llevan a hacer rafting en Barinas. Eso se puso muy de moda en algún momento en el país. Entonces agarraban a todas estas personas, ¿sabes? Estoy hablando de gerentes enflusados con corbata, una embarcación, los lanzan por un río y bueno, tienen que ponerse de acuerdo en muchas cosas. Y tú dices, bueno, ¿para qué eso me ayuda? Eso me ayuda a acelerar procesos dentro de la curva del equipo. Sin embargo, ese equipo de gentes no está ahí para ser buenos navegantes. Entonces nos vamos con el mismo ejemplo de Cristiano Ronaldo. Va a llegar bien, van a lograr la cohesión del equipo, pero a veces utilizamos algunas estrategias que son estrategias basadas en educación experiencial para acelerar procesos y salir a comer, etcétera, etcétera, también nos puede ayudar a acelerar procesos, pero no es lo determinante y no es lo importante. Y eso sí es fundamental que les quede claro. Rubén, cuéntame. ¿O bajaste la mano?
No, bueno, profe, porque, o sea, vi que estaba terminando con el tema, entonces no quería, bueno, pero ya que me dio el derecho a palabra. Mire, yo ahorita estoy trabajando como asistente legal de la Síndico Procuraduría y en Chacao. Y usted está mencionando el tema del el liderazgo no formal. Y yo lo veo mucho en la oficina porque ahí hay una síndico procuradora que vaya a tener puesto, la que manda más, ¿no? Pero en esa oficina es uno de los ambientes laborales más positivos en los que yo me he encontrado porque, primero, ella es la que tiene el puesto formal, la que decide, la que firma las diligencias y la que hace todo el tema legal, ¿no? La que firma. Pero Reinaldo, que es el archivista, que no tiene una posición formal para nada de liderazgo, es el que sabe todo. Y es a donde nos mandan. No, Reinaldo, él te dice, la misma síndico procuradora te dice, no, ve para donde Reinaldo. Reinaldo que decida. Reinaldo es el que, y Reinaldo no es carismático, no busca caerte bien, busca hacer su trabajo perfectamente y hacerte entender cuál es o qué es lo que tienes, por qué te están mandando para donde él. Entonces, esto del liderazgo no formal lo vemos allá porque Reinaldo es un líder total y todos lo reconocen como tal, que sus decisiones influencian perfectamente la oficina porque él es el archivista, un puesto que puede tenerlo cualquiera de nosotros que sepa leer y escribir, pero es a él donde nos envían porque él es el que hace y transforma el funcionamiento de equipo en positivo. Quizás la doctora, la síndico procuradora también pudiera hacerlo, pero es a Reinaldo a quien le dejan esta decisión, quien es el archivista, porque él es el que logra como consolidar los objetivos del equipo y que este se empodere. Es como el que, mientras que la síndico procuradora es la que tiene el timón del barco, Reinaldo es el que motiva a todo el mundo pues a remar en la dirección correcta. Tal cual. Entonces sí, él es el que está en verdad llevando el liderazgo. Y ya lo vamos a ver en contraposición con temas asociados como la jefatura y la gerencia. Otra de las lecciones, y voy con esto rapidito. Primero hay que ganarse la confianza y el respeto de la gente. Con eso tenemos que tener la intención de hacer lo correcto, el saber cómo hacerlo y la capacidad de cumplir con lo ejecutado. ¿Ok? Eso hace si yo tengo un equipo y el equipo sabe o se da cuenta que yo sé de lo que estoy hablando, que tengo la capacidad de cumplir y decir, bueno, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, y en verdad me estoy moviendo para hacerlo, la gente va a confiar en mí. ¿Ok? Y tal cual, más allá del carisma, más allá de otras cosas, se va a empezar a ganar confianza y respeto. ¿Ok? El compromiso se genera mediante la conexión y la indagación con la gente, no mediante el control. Yo te puedo te puedo intentar controlar y decir, bueno, es que si tú no haces esto, no vas a poder lograr tal y tal cosa y te voy a estar viendo cada uno de tus pasos. Sin embargo, si yo no genero sentido de pertenencia, es poco probable que tú en verdad hagas equipo. No quiero volver a abrir el tema de las pasiones futbolistas, aparte en verdad yo sigo poco el fútbol. Atenea, ya te voy a leer que no te leí ahorita, pero uno de los grandes retos cuando ocurren estos cambios de personas en los equipos siempre pasan por ciertas fases, pero uno de los grandes retos es lograr el sentido de pertenencia. Es muy probable que Messi haga su trabajo porque es tremendo jugador, ¿ok? Ahora, que él esté lo suficientemente motivado para sentirse pertenecer a este nuevo equipo, eso requiere muchas cosas. Y muchas cosas pueden ser dinero. Ojo, el motivador puede ser un motivador externo como el dinero, pero el ir creando el sentido de pertenencia hasta que yo en verdad siento que soy parte de ese equipo y que mi sangre es de ese color, es un proceso que al lograrlo es mucho más fácil que las personas hagan lo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros trabajamos con equipos más pequeños, que puede ser el caso de ustedes y sus áreas de acción, es importantísimo enfocarnos más en crear pertenencia, y ahí hay un tema de valores compartidos que ya lo vamos a hablar, más que crear control. A veces, por lo menos en agrupaciones estudiantiles, se buscan mucho temas de control y de jerarquías. No, es que yo tengo tantos años aquí, así que tú me tienes que hacer caso. Y la verdad es que si esa persona que de repente está entrando no tiene el sentido de pertenencia, lo que vamos a hacer es perderlo, ¿ok? Por ese tipo de acciones. Ok, se debe evaluar el impacto de las relaciones individuales con el resto del equipo porque el líder trabaja con gente.
Y las relaciones son fundamentales. Las relaciones es cómo se está gestionando y cómo ese grupo se está consolidando como equipo. Y ya vamos a hablar de las diferencias entre grupo y equipo. ¿Ok? Les pregunto, y aquí se los voy a preguntar súper rapidito, que ¿es lo mismo líder, jefe? Una persona que me quiera decir o que me quiera decir por qué sí o por qué no. Para nada. Para Yo nada, digo ¿por que, qué? yo digo que para nada, porque el líder principalmente es el que, como ya le dije, es el que ve la necesidad y la atiende, y a su vez motiva al equipo a atender a esa necesidad. En cambio, el jefe ve la necesidad y se queda sentado esperando a que su equipo atienda esa necesidad. O sea, no aporta nada para atender a la necesidad. No en todos los Y yo creo casos. No en todos los casos, es verdad. No, me pasa en las estructuras, por ejemplo, ojo, no quiero quitarle razón a lo que dijo el compañero, pero hay dos casos. A veces el jefe da una orden, y nos pasa mucho con los chamos de repente en las estructuras del partido, que siempre hay un muchacho de los jóvenes que es el que lidera, pero no es todos los casos que el jefe no hace nada, porque muchas veces por estructura de partido eres el jefe del partido, pero también tiene las características del líder y las asume las dos con facilidad. Tal cual. O sea, Y no aquí creo que no es obligado que el jefe no pueda ser líder o que el líder no pueda ser jefe. Hay personas que las tienen ambas. Samantha nos está poniendo, el jefe manda, el líder guía. Yo les podría decir, la jefatura es una posición formal, el liderazgo no. El jefe puede ser líder, sí, pero también puede tener un jefe que es un simple jefe, que tiene la posición formal. ¿Ok? Ahí caemos en lo mismo, no caer en pasiones extremistas. No siempre el jefe solo se dedica a mandar o a esperar, pero el jefe es el que tiene en jerarquía, si nosotros vamos a un organigrama, es el que tiene la posición formal que le da la potestad de mandar. ¿Ok? Cuando hablamos de liderazgo, hablamos más de relaciones interpersonales, de conectarnos con la gente. Y tal cual como nos decía Rubén, de esa persona que se me olvidó el cargo que mencionaste que tenía Rubén, muchas veces encontramos en grandes empresas grandes jefes en posiciones formales y las empresas son lideradas por ciertos personajes particulares, ¿ok? O cosas como, bueno, no, es que yo conozco al gran jefe y él me va a ayudar, no sé qué, pero es la asistente del gran jefe la que le monta la agenda y la que logra en verdad movilizar a la gente y decir, mira, no, lo que vamos a hacer es tal cosa. Entonces, la jefatura se asocia a una posición formal y muchas veces nos encontramos con jefes que se conducen como simples jefes, que asumen esa posición formal y desde arriba yo te estoy diciendo qué hacer. Y digo muchas veces porque no siempre. Sí nos podemos encontrar que una persona confluya y sea líder, que va en esa personalidad activa, en esa capacidad de influencia, en esa capacidad de conocer a los demás, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué nos pasa con los gerentes? ¿Es lo mismo un gerente que un líder? Profe, estamos hablando en todo momento de posiciones formales. Líder no es una posición formal. Líder es una posición moral, una posición a veces adjudicada por el equipo. No está decidida por una estructura jerárquica, se convierte en una estructura jerárquica, pero gracias a la decisión de los otros. El líder termina desarrollándose. Mientras que el líder formal está establecido jerárquicamente en un acuerdo, pudiera ser laboral en este caso como un gerente. El líder del que estamos hablando es un líder de desarrollo externo, lo arroja y lo desarrolla en el mismo círculo donde el mismo círculo de personas que quieren un liderazgo. Ok, fíjense, la gerencia tiene ciertas características, yo les diría, la jefatura tiene la posición formal, la gerencia tiene ciertas características que son administrativas y el liderazgo tiene ciertas características basadas en relaciones interpersonales. Voy a mostrar un cuadrito comparativo. Me voy a ir a este cuadrito comparativo. Estos serían acciones propias de un líder y de un gerente. ¿Ok?
Por ejemplo, en la creación de una agenda, y fíjense cómo las conductas asociadas a la gerencia son bastante administrativas. Un gerente diseña planes, presupuestos, decide acciones, tiempo y asigna recursos. Eso está muy bien para muchas cosas. Si lo hacemos desde el punto de vista del liderazgo, en vez de diseñar el plan, nosotros, bueno, establecemos cuál va a ser la dirección a seguir, cuál es la visión a futuro, qué es lo que queremos alcanzar, cuáles son nuestras estrategias para alcanzar las metas. En vez de asignar acciones, conoce a las personas para, antes de asignarte a ti para un trabajo específico, yo primero reconozco qué puedes hacer, qué sabes hacer y dónde vas a desarrollarte. Entonces, el desarrollo de la gente alinea a las personas, comunica la visión, las estrategias, fomenta la creación de equipos, da reconocimientos, da retroalimentación. Más bien, cuando nos vamos hacia la gerencia, más que la retroalimentación, podríamos decir, podríamos irnos más hacia una evaluación de desempeño. Decide la estructura, asigna personas a cargo, desarrolla políticas, procesos, etcétera, etcétera. Ese seguimiento es lo que pidió que se iba a hacer. ¿Qué nos está pidiendo, o por lo menos a nivel organizacional, qué se está viendo? Estamos buscando a gerentes, porque es muy importante, muchas de estas características, que tengan la posibilidad de conectarse con la gente. ¿Ok? Gerentes que puedan ser líderes, pero no es lo mismo. Sin embargo, nos hemos encontrado a tantos gerentes con habilidades de liderazgo que muchas veces confundimos y los metemos en el mismo saco. A veces tuve la oportunidad de asesorar a un grupo. Fue bien interesante la estructura organizacional que habían logrado, porque tenían terminaban siendo 3 directores, como que la directora general, y habían otros 2 muchachos que complementaban ese equipo, en donde uno tenía totalmente las habilidades de gerencia, la persona más organizada, esos eventos eran perfectos, no les faltaba nada, y el otro conectaba con la gente. Sin embargo, esta empresa empezó a fallar cuando el que conectaba con la gente no era el que gestionaba al equipo de trabajo, sino lo hacía el gran gerente. Entonces empezó a perder el equipo de trabajo. Entonces hubo que hacer un proceso súper importante de unir a esa dupla, que si tú no consigues una persona con las habilidades y las necesitas para algo específico, puedes hacer equipos de trabajo. O sea, tú puedes hacer duplas para gestionar el equipo completo. Pero en ese caso, esa parte lo habían hecho bien, pero la gestión después con el equipo no. Entonces, esto no los podemos encontrar. Ahí las conductas asociadas a la gerencia son habilidades que se pueden desarrollar, son habilidades, como les decía, mucho más administrativas. Las conductas asociadas al liderazgo también son habilidades que se pueden desarrollar, pero que es necesario el contacto con la gente para en verdad desarrollarlas. ¿Ok? Yo puedo hacer habilidades para montar presupuestos, pero yo tengo que trabajar con la gente para que la gente entienda, por ejemplo, el presupuesto, y entienda que la buena gestión de los recursos es parte de su razón de ser, ¿ok? Entonces, si yo entiendo que la buena gestión de los recursos, que se gasten menos, que seamos más óptimos, etcétera, etcétera, es parte de lo que yo quiero lograr, lo voy a hacer, porque me conecto con eso, aunque eso no me corresponda. En el cuadro de ejecución, miren bien las 2 primeras palabras en la casa, ahí está todo, en el cuadro de ejecución. Sí, tal cual, tal cual. Ahí vemos cómo el liderazgo va más hacia motivar e inspirar, el gerente va más a que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Entonces, bueno, yo controlo, espérate, te estás yendo, y a veces no te dejo hacer, ¿ok? Entonces, no está mal. Sí es importante que no satanicemos tampoco, ¿ok? La jefatura no está mal, la gerencia no está mala, pero son cosas diferentes. ¿Qué es lo ideal? Que podamos desarrollar conductas asociadas al liderazgo en cualquiera de estos otros roles. Ok, esto ya lo hemos hablado. Algunas características de un líder, según lo que hemos hablado hasta ahora. Primero, hay que compartir los valores del grupo. Y ya vamos a hablar un poco de qué son los valores y cómo logramos compartir los valores del grupo. Y ahí, no me acuerdo quién lo había mencionado, pero fue el que mencionó el tema del liderazgo positivo y negativo. ¿Ok? Hay que dedicarle tiempo a lo que estás haciendo, a eso que yo llamo la causa. Hay que dedicarle tiempo al equipo de fútbol, hay que dedicarle tiempo a
el partido, a la agrupación, a la fundación, hay que dedicarle tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mientras más tiempo le dediquemos, más vamos a estar con la gente y más vamos a lograr sentir como propios los objetivos personales y compartir esos objetivos y poder entender hacia dónde vamos. Otra característica del líder es esa capacidad de comunicar y de conectar con los demás. Como les decía, eso no quiere decir que a juro tienen que ser buenos oradores. Hay muchos ejemplos de líderes que han tenido problemas de oratoria, igual logran conectar con la gente. El líder siempre suele dar un poquito más, ¿ok? Y ahí es cuando se separa un poquito del grupo. Yo creo muchísimo en el liderazgo compartido, creo muchísimo en el multiliderazgo. Hoy no nos va a dar tiempo de hablar de estilos de liderazgo y no nos va a dar tiempo de desarrollar muchas de esas cosas, pero sí creo que como el líder sale según la circunstancia en un equipo de trabajo que está bien gestionado y que se ha convertido en un equipo de alto desempeño, cualquiera puede asumir el liderazgo, pero por lo general, quien asume el liderazgo es esa persona que está dando un poquito más, que es responsable al mismo tiempo que asume responsabilidades, que tiene pensamiento crítico, que es inspirador. Yo hablo de pensamiento crítico y ahí podría hablar de todas esas llamadas habilidades blandas, ¿ok? Pensamiento crítico, tiene la oportunidad de ver los detalles, tiene inteligencia emocional, tiene todas esas habilidades blandas que no se estudian desde la teoría, sino las podemos conocer desde la teoría, pero las debemos desarrollar con la gente. Otra de las características es que es inspirador, ¿ok? Un líder suele ser una persona que inspira a los demás y que es confiable, que hace lo que dijo que iba a hacer, tiene coherencia entre lo que dice y lo que hace, hay coherencia en sus acciones, por ende se convierte en confiable. Entre muchas otras características que se han asociado al liderazgo y que pueden y que podrían complementar esto. Luciana, ¿me podría dar un ejemplo de conectar con las personas? Conectar con las personas son cosas tan sencillas como, por ejemplo, entender que, oye, tienes 2 niños chiquitos y estás cansada, por ejemplo. Y te estoy dando un caso que, bueno, es mi situación personal. Yo tengo 2 niños chiquitos y de repente llego a temas de gestiones de equipo y cuando quien está liderando el equipo se conecta conmigo es cuando puede entender, no justificar, pero puede entender que de repente yo no estoy al 100% porque pasé una mala noche. Eso es conectar con las personas. ¿Ok? Conectar con las personas es saber cómo se llaman. A mí me da muchísima risa porque, bueno, en otro programa de formación de liderazgo siempre estaba la echadera de broma de decirle a todo el mundo líder. Bueno, líder, ¿qué pasó, líder? Y la verdad es que yo siempre les decía, les dicen líder porque no se saben el nombre. Conectar con las personas es saber cómo se llaman las personas de tu equipo. Es saber que de repente a alguien de tu equipo se le murió el perrito. Y eso, ay, no sé, no es tan importante. Sí, eso puede ser muy importante para alguien. Eso es conectar con la persona, es respetar esas individualidades. Es saber detalles. Es algo tan sencillo como decir, bueno, hoy es tu cumpleaños. Entonces es buscar cómo conectarnos. El líder trabaja con gente y el liderazgo está asociado a la buena gestión de los equipos. Muchas veces pensamos que el liderazgo es desarrollo de características personales. Yo como líder, ¿qué características personales debo desarrollar y debo llevar al máximo? Y la verdad es que cuando hablamos de liderazgo, no estamos hablando de individuos, estamos hablando de equipos. La empatía entra dentro de esas habilidades blandas, sí, tener empatía, ¿ok? Conectarnos con la gente. Ok, algunas implicaciones del liderazgo. Aquí vamos a hablar de 4 implicaciones básicas del liderazgo que son importantísimas. La primera, y ya la hemos mencionado, es los seguidores o colaboradores. En la bibliografía actual, el término seguidor está empezando a desaparecer y hablamos de colaboradores. ¿Por qué?
pero todavía lo utilizamos, incluso todavía utilizamos, y se está utilizando ahora también el término seguirazgo, que ya también lo voy a tocar un poquito. No tiene ningún tipo de importancia desarrollar habilidades personales asociadas al liderazgo si yo no tengo un equipo al cual gestionar y acompañar. ¿Ok? Los colaboradores son extremadamente importantes dentro del liderazgo. Yo los pondría al mismo nivel de importancia que el líder. ¿Por qué se está haciendo la migración del término seguidor a colaborador? Porque el seguidor pareciera que es esas personas que están detrás de mí siguiendo lo que yo hago. Sin embargo, hablamos de colaboradores porque si es un equipo de alto desempeño, todos colaboran para que se alcancen los objetivos. Entonces, sí van a encontrar que ya hay esta migración. Un buen líder sabe ser un buen seguidor. Y una persona, aunque haya alcanzado el mayor nivel asociado al liderazgo, no le va a importar ser seguidor de otras personas en circunstancias diferentes. ¿Ok? Uno de los grandes errores es pensar que es que, bueno, como yo soy el líder, yo estoy por encima de los demás. Si hay un tema con el poder, que ya los voy a mencionar, que a veces quien asume el liderazgo tiene un poquito más de poder, pero cuando hablamos del equipo, todos son importantes. Incluso, fíjense que aquí yo pongo líder-seguidor en una flecha que es bidireccional, porque el líder influye en el seguidor y el seguidor influye en el líder. Incluso aquí yo podría decir, si esto fuera un modelo 3D o tuviese más habilidades en la computadora, esto sería una flecha multidireccional. ¿Por qué? Porque hay otros seguidores, hay otros colaboradores en el equipo y hay un pocotón de relaciones que se van intertejiendo. El desempeño del equipo depende de la actuación de cada uno de los integrantes. Entonces, la gente es extremadamente importante. La otra implicación es la distribución desigual del poder. Aunque estamos hablando de equipos, cuando alguien asume el liderazgo, esa persona va a tener un poquito más de poder que los demás. Va a haber una distribución desigual. Ahora, ¿de dónde puede venir ese poder? Nosotros tenemos múltiples fuentes de poder. Una